30 años de que se abriera este lugar, este templo de la obra de Ramón Gaya, que además está cargado de curiosidades como las que nos cuenta José Francisco Bayona. Cuando quieras. Pues mira, la primera curiosidad que te tengo que contar, Encarna, es que esta mañana precisamente ha estado aquí en el Museo Ramón Gaya. Hace 30 años que se abrió este museo gracias a la donación a la ciudad de Murcia de más de 100 obras del genial pintor murciano. Como te decía, ha estado aquí esta mañana Isabel Verdejo, mujer de Ramón Gaya, Cuca. Y te tengo que contar en primicia que ha donado 2 cuadros más de esta exposición, que se compone de alrededor de 35 cuadros. 6 tan solo son propiedad del Museo Ramón Gaya, y este cuadro que tengo a mi derecha, pintado en México, una de sus grandísimas obras de aquella época, ya ha sido donada al Museo Ramón Gaya. Pero es que también hay aquí otro cuadro que Ramón Gaya dijo que nunca se desprendería de él, ¿verdad, Rafael Fuster, artista murciano, comisario de la exposición? Buenos días. Buenos días, nada, un placer estar con vosotros, con Encarna. Y nada, sí, esta es otra de las donaciones que ha hecho Ramón Gaya, y es uno de esos cuadros que a él le gustaba tanto que nunca quiso desprenderse de él. Se lo dijo precisamente a Salvador Modeno, que es el dueño un poco de esa casa, de esa mesa que hemos visto, que es la otra donación. Además de esos 2 cuadros, hay más elementos que se han donado a la ciudad de Murcia. Sí, se ha donado también la biblioteca prácticamente entera, casi unos 1000 libros de Ramón Gaya, subrayados. La discoteca, porque para él la música era muy importante, tenía una serie de discos exquisitos, muy escogidos, y sobre todo también muy decisivo los manuscritos, porque como se sabe es un grandísimo escritor, y algunas cartas. Es decir, es una donación que ha hecho, y lo cierto es que para la ciudad de Murcia es bastante importante. Acabamos de ver ahora mismo, porque nos lo ha enseñado nuestro compañero Jorge Carro, el primer cuadro que pintó Ramón Gaya, La silla, una habitación que describe cómo viviría Ramón Gaya, que nunca tuvo estudios, siempre pintó en su hogar. Sí. Es verdad que jamás hizo distinción, porque le sonaba un poco al laboratorio tener solo el estudio, así que siempre será una constante a lo largo de toda su vida. Donde viva es donde pinte, incluso si está en una pensión, pintará ahí, en ese mismo lugar donde esté conviviendo. A continuación vemos un pequeño flirteo con las vanguardias, pero vamos a desplazarnos, una vez que abandona ese estilo y vuelve a su estilo fundamental, a un cuadro que tiene un significado tremendo. Cristóbal Hall en el Salón de Cardés. Estando allí, se entera del fallecimiento de su mujer en Figueras, en plena guerra civil, en un bombardeo. Sí, precisamente, además es sorprendente que pueda pintar en ese estado en el que estaba. Él escribe o dice que pasó 2 meses prácticamente en cama, pero que lo único que le salvaba era poder pintar. Y ese pintor que aparece ahí es Cristóbal Hall, que se queda con su hija. Adoptan él y su mujer a su hija, ¿no? Porque él se tiene que marchar a un país que lo acoja, y en ese caso es México. Lo acogen, pero la chica, la niña, que tiene tan solo 2 años, se queda ahí en Francia. Luego pasará a Portugal, pero Ramón Gaya no la verá hasta muchos años después, cuando pueda volver a Europa, que es precisamente en esta sala donde estamos, cuando vuelve a Roma, a Venecia y sobre todo a Murcia. Él tenía muchas ganas de volver y de tener ese reencuentro con la ciudad de Murcia. ¿Y cómo se produce ese reencuentro? Porque aquí vemos precisamente un cuadro de la Catedral de Murcia que a mí me parece una maravilla. Hay como una pequeña sensación de difuminación de todo el cuadro, y ese cuadro lo pinta precisamente cuando se vuelve a reencontrar con la ciudad de Murcia. Sí, fíjate además lo que dice: la atmósfera es fina y polvorienta, como él llamaba la ciudad de Murcia, que el aire es corpóreo, y la perspectiva es tremendamente rara. Yo creo que es el primer pintor que pinta algo así, donde no está ni la torre ni la catedral, es decir, es una perspectiva rara que le sale bien, que le queda muy bien. Aquí viene por una semana a Murcia y se queda 6 meses, y encuentra muchísima gente, muchísimos amigos, y quieren acercarse a ese pintor y a ese intelectual que está con la generación del 27, que es amigo de María Zambrano, que Juan Ramón Jiménez estuvo con Federico García Lorca, y para Murcia supone algo muy importante, y para los murcianos, que muchos años después consiguen crearle este museo, que hoy cumple 30 años. Estamos haciendo un recorrido por toda la obra pictórica de Ramón Gaya, que además describe su vida como la describe precisamente en la parte final, la parte de madurez. Vemos 2 cuadros, un autorretrato también originalísimo, porque es Ramón Gaya reflejado en un espejo, y luego Isabel Verdejo, Cuca, su mujer, semidesnuda, jovencísima, guapísima, ya se acaban 30 y tantos años, ¿no? Sí, hemos querido un poco que la exposición culmine con esto y con el último cuadro que pinta Ramón Gaya, pocos meses antes de morir, y sobre todo por Isabel Verdejo. Es una persona decisiva en su vida, porque le echará una mano en esa vida algo desordenada que tenía, y hará todo lo posible y lo propicio para que nazca su pintura, creará el silencio necesario para que Ramón Gaya siga creando.
Rafael, muchísimas gracias. Enhorabuena por cómo habéis dispuesto la exposición. Es una verdadera maravilla, Encarna. Animo a todos los murcianos a que vengan a visitar este museo y concretamente esta exposición, y que si tienen la oportunidad no dejen de visitar también su tumba. La sobriedad precisamente con la que está enterrado describe probablemente cómo vivió y cómo pintó. Es una tumba en la que tan solo hay una lápida vertical con su nombre labrado, con tierra a vista. No hay lápida de mármol que tape precisamente la tierra sobre la que o bajo la que descansa Ramón Gaya, y una pequeña macetita con flores que precisamente dispuso en ese punto hace muy poquito, y como homenaje personal el pintor también murciano, discípulo suyo, Pedro Serna. Hace 15 años del fallecimiento de uno de los grandes genios del mundo del arte de la región de Murcia, Ramón Gaya. Hace 30 años de la apertura de este precioso y céntrico museo que está en la plaza de Santa Catalina, y desde aquí, en Quédate conmigo, queríamos, por supuesto, rendir homenaje a todo el legado artístico de Ramón Gaya a la ciudad de Murcia. Hoy, concretamente, y además en primicia para Quédate conmigo, hemos contado esa noticia. 2 cuadros más que pasan a formar parte del fondo museístico del Museo Ramón Gaya y todo el legado vital del pintor a la ciudad de Murcia. Pues gracias por toda esa información, José Francisco Bayona.